manera mucho más activa al resto de posibles competidores, al resto de posibles innovadores que se ven de alguna manera limitados por el apalancamiento de monopolios legales a través de figuras de propiedad intelectual, concretamente patentes y derechos de autor, que son los dos casos emblemáticos de monopolio legal que generan este tipo de barreras. Es decir, para mí está claro que un monopolio legal produce efectos restrictivos de la oferta en el mercado y posiblemente de encarecimiento de los precios, llámese como se llame. Ese es un poco lo que te dice la teoría económica, que el efecto debe ser así. Si ese monopolio legal está asociado a la concesión de un monopolio en la administración de un servicio público o si está asociado a la utilización de una patente, para mí es irrelevante. El efecto económico es básicamente el mismo. Y las consecuencias de eso son el desarrollo de actividades que tienden, por parte de las empresas que cuentan con esa titularidad de monopolio, a buscar proteger el monopolio. En el caso de patentes, esa expresión puede tener muchas formas. Por ejemplo, puede tener la forma del patentamiento defensivo, donde ustedes no solamente protegen el principio activo o la fórmula protegida estrictamente por la patente, sino todas aquellas posibilidades cercanas de innovación a través de mecanismos judiciales. Y esto evidentemente conduce a una situación donde el énfasis no está puesto en cómo apalancar esa tecnología para innovar sobre esa tecnología, sino más bien a fortalecer, no digo yo la innovación, sino el bolsillo de los abogados que protegen este tipo de patentes. Es decir, se genera un efecto perverso de búsqueda de rentas asociada a la protección de un monopolio. Y no veo por qué el caso de patentes tendría que ser distinto. Quizás suena esto un poco radical porque uno lo que observa es una política muy anclada en la idea de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, pero creo que hay mucha tela que cortar en el discurso que trasunta esta discusión, digamos, de orden conceptual, sobre si la producción mejor dicho, la defensa o la protección por el tiempo legal que se establece de una patente o de un derecho de autor necesariamente conducen a la mayor producción de un conocimiento por efecto de proteger las inversiones que se han hecho para el desarrollo de ese principio activo o de esa patente, que es básicamente el contraargumento de todo lo que yo estaba indicando acá. Creo que si uno asume una posición neutra en esto, tendría que concluir que por lo menos no existe evidencia empírica que demuestre la correlación entre una cosa y la otra, entre esa generación de incentivos y el hecho de la producción del mayor conocimiento. Lo que sí puede quizás explorarse más, porque digamos nos encontramos en esta situación de que aún los países no han hecho uso de esa herramienta, es ver si controlando los efectos excesivos en la protección de una patente por medio de políticas de competencia es posible generar un escenario de mayor difusión tecnológica. Y es hacia allá que los países que como Ecuador, como otros países latinoamericanos, podrían apuntar sus baterías para examinar si ese contraejemplo que aún no se ha puesto en evidencia de una mayor difusión de tecnología a consecuencia de una mayor énfasis en la necesidad de proteger la competencia asociada a estos procesos es cierta o no. Entonces, sobre esa base yo quisiera ilustrar un poco lo que se ha discutido a nivel internacional sobre este asunto, como para dar ciertas pistas de por dónde podrían ir, digamos, los tiros en este caso, como decimos en Venezuela. Voy a examinar entonces lo que son las restricciones anticompetitivas relacionadas con el uso de la propiedad intelectual en la discusión internacional. Yo diría que hay tres casos emblemáticos de situaciones que pueden ser tratadas bajo este punto. En primer lugar, el caso del uso abusivo de una patente o de un copyright, que puede tener forma o bien de precios abusivos o bien de negarse injustificadamente a suplir al mercado, o bien
y quizás aquí me faltó incluirlo, de excluir un competidor potencial dentro del mercado. El caso de las licencias anticompetitivas, cuando el licenciatario acepta no licenciar a terceros por imposición de quien concede la licencia, es decir, del licenciante, o cuando los licenciantes rehúsan no conceder licencias a terceros que podrían desarrollar el producto, digamos, amparado bajo esa tecnología. Y ciertamente el caso de las importaciones paralelas. Veamos entonces la primera situación, el caso del abuso de un derecho de propiedad intelectual, el ejercicio abusivo de un derecho a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual crea un derecho exclusivo sobre un nuevo conocimiento y el poseedor de esa propiedad intelectual no está obligado a licenciar a otros, menos aún a competidores. Ese es el principio general. Si usted le da, y yo estoy de acuerdo con eso en principio, siempre y cuando no haya abuso. Si usted postula, ha desarrollado una invención, ha desarrollado un principio activo para el desarrollo de un fármaco, y usted registra eso, lo lógico es que bajo el sistema actual que contempla la protección de esa invención, lo lógico es que usted no tenga como obligación conceder esto a terceros, sino salvo casos realmente excepcionales. En el artículo 31 del TRIPS, o del ADPIC, si ven el acrónimo en inglés o en español, se permite que en casos excepcionales los gobiernos puedan dar licencias compulsivas en el caso de prácticas anticompetitivas por abuso de la propiedad intelectual. Hasta ahora el uso, lo que ha prevalecido, si uno examina el número de situaciones de licencias compulsivas, lo que uno observa es que el número más importante de casos no tiene que ver con políticas de competencia. Tiene que ver con casos de emergencia sanitaria, casos excepcionales, que son casos que el artículo 31 de TRIPS también permite. Y es, digamos, la regla general de la excepción que se contempla en este artículo, de que los gobiernos pueden conceder licencias compulsivas en casos, o licencias obligatorias en casos digamos, de situaciones calamitosas. Pero además existe el supuesto de prácticas anticompetitivas. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿en qué situaciones se plantearía este escenario de casos de prácticas anticompetitivas? Esta segunda situación de prácticas anticompetitivas asociadas con la utilización de un derecho de propiedad intelectual están vinculadas a lo que se ha llamado la doctrina de infraestructura esencial. Y ya voy a explicar exactamente de qué estoy hablando. El artículo 31K del TRIPS lo que indica es lo siguiente: los miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados B y F, es decir, los casos generales de excepción que el acuerdo establece para que los gobiernos concedan licencias compulsivas en casos de emergencias, casos distintos de las situaciones de prácticas anticompetitivas, cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que a resultas de un proceso judicial o administrativo se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración de estos casos o en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes lo leen textualmente, lo primero que les indica es que para poder determinar si se da una excepción en casos de prácticas anticompetitivas, la ley local a la cual refiere este artículo, la ley nacional, debe establecer, digamos, primero las situaciones en que este tipo de abusos se podrían contemplar, para que esta ley pueda, a su vez, generar procesos judiciales o administrativos que permitan concluir en la existencia de una práctica anticompetitiva. Por eso era muy importante que el Ecuador aprobara una ley de este tipo para estos efectos de difusión de conocimiento generado a partir de una determinación judicial o administrativa, en este caso, de situaciones anticompetitivas vinculadas con el uso de una patente o de un copyright. ¿Por qué? Porque si no hay ley nacional que defina las situaciones digamos, anticompetitivas, es imposible aplicar esta excepción que prevé el acuerdo de TRIPS. Tiene que haber un juicio judicial o administrativo que primero declare la situación anticompetitiva para entonces poder proceder a
invocar esta excepción. Ahora, ¿cuáles son estos parámetros legales que, ya entrando entonces en lo que podría ser la aplicación de la ley nacional, cuáles serían estos parámetros legales de abuso de un derecho de propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar, la jurisprudencia internacional indica que la posición de dominio en sí misma, mejor dicho, que la propiedad intelectual en sí misma no es una prueba prima facie o una prueba concluyente de la existencia de una posición dominante. O sea, el ejercicio de determinar cuál es el tamaño del mercado relevante tiene que hacerse. Y para eso la patente quizás pone en evidencia un primer indicio sobre un aspecto importante, sin duda, pero es solo un indicio de esa posición dominante de la empresa que cuenta con esa titularidad para la protección de esa patente. Pero no es el único factor. Pueden haber otros, digamos, hipotéticamente hablando, si se trata de un principio activo, pueden haber otros principios activos que compitan con el principio activo que es objeto de denuncia de ser aplicado de manera anticompetitiva. Y eso hay que demostrarlo con evidencia económica. Es decir, tienen que hacer el ejercicio. De manera que quien crea que denunciando a alguien que tiene una patente ya de por sí cumple con la primera condición, que es que haya una posición dominante, para poder establecer que se produjo un abuso en esa posición dominante en el uso de un derecho de propiedad intelectual, se equivoca. Tendría que hacer el ejercicio completo. Esa es una primera condición. La segunda, y es algo que ha sido bastante trabajado en la jurisprudencia internacional, es que la licencia, mejor dicho, la negativa a licenciar por parte de quien tiene esa patente a un tercero que se la está pidiendo para poder desarrollar, la aplicación de esa innovación, de alguna manera tiene que tener